Bien, lo primero que quería comentar es una escena en concreto que es algo que no he visto a nadie hablar, que yo ya comenté hace un tiempo que tendría que pasar algo así y creo que es el momento perfecto para que pase. Y es justo en el momento en el que están hablando de salir de allí con el Thousand Sun. Bien, vamos a analizar un poco los diálogos y es que vemos como Edison dice: el domo de la frontera solo se puede desactivar de la sala de mando y ella, Stussy, se ofreció como voluntaria para hacerlo. Debemos estar agradecidos con ella. Y dice: ¿cómo podemos responder a su amabilidad? A lo que Nami dice: poniendo todo de nuestra parte para lograr escapar. Y Robin dice: atención, esto es importante, el problema es que ahora no está el Vega Force 1, el robot aquel. No hay forma de que el barco vuele la distancia que ese robot recorrería. Entonces vemos como Edison dice: Nico Robin tiene razón, ya realicé todos los cálculos posibles y hay un 100% de probabilidades para que el barco no lo logre. Cuidado, dicen que es imposible que el barco lo logre, o sea, dicen que el barco no va a pasar, que hay un 100%, que no puede pasar ni de broma. Entonces vamos a ver otro diálogo más adelante. Vemos que Usopp dice que el Coup de Barça está preparado, que están esperando a Zoro y a los demás, y dice: tienen que llegar, necesitamos su fuerza, como diciendo, me da igual, nos vamos, como confiando en el Sunny, diciendo, está preparado el Coup de Barça, me da igual lo que diga el porcentaje y todo, cuando tal, nos vamos, como confiando. Entonces vemos como Edison se ríe y dice: bueno, su barco necesita ayuda. Y atención a esta frase: a pesar de que me agrada pensar que los milagros pueden hacerse realidad, antes que nada soy un científico. Entonces pasa lo de que se tira contra la barrera y dice: sin dudarlo el barco llegará al mar, confíen en mí, dando a entender que va a hacer algo extra con el barco. Y no te voy a comentar qué va a hacer Edison con el barco porque la verdad me ha dejado un poco raro este panel. O sea, que como digo, no he acabado de entender muy bien lo de eso. No, o sea, de verdad no lo he acabado de entender por qué de repente se tira tal, que tiene planeado, qué va a hacer, va a sobrevivir a la caída porque está muy alto además de la barrera. Es raro todo, es muy raro todo. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, y es que vamos a analizar las frases de Edison. Edison dice dos cosas, y dice que hay un 100% de probabilidades de que el barco no lo logre, de que no pueden saltar, de que no puede volar tanto ese barco. ¿Por qué? Porque no está el Vega Force 1, el robot que iba a llevar ese barco, que iba a traspasarlo cierta distancia para que pudiera salir de la isla. Ese robot ya no está, ese robot a mamar, ese robot fuera, a pastarla. Entonces es imposible, no va a llegar porque, como digo, repito, están dando un cálculo del 100%, o sea, las probabilidades de que salte son cero, nada, ya está, no va a llegar. Entonces luego dice Usopp que confía, como que el Coup de Barça está preparado, cuando lleguen nos vamos, venga, ya está, me da igual tus cálculos científicos y lo que sea. Edison se ríe y dice que le gusta pensar en los milagros, pero que es un científico. Entonces de aquí podemos sacar algo. Bien, hace tiempo yo vengo comentando que el Thousand Sunny como barco está bien, es un barco que mola, es un barco que es bonito, que está guay y tal, pero no le tenemos el mismo cariño que al Merry, los fans de One Piece. Y en su gran mayoría yo creo que es así, la gran mayoría, si tú piensas en un barco de los dos, el más querido es el Merry, porque pasamos muchas cosas por él, pasamos muchas cosas con él, y él pasó muchas cosas con nosotros. De hecho, si no es por el Merry, los Mugis hubieran sido derrotados en Enies Lobby. De hecho, él es quien los salva. Eso es una de las últimas cosas que hace que el barco sea tan especial. De esa última acción que luego acaba con la muerte y tal, pero que es muy importante todo esto. Entonces, con el barco, con el Thousand Sunny, tiene que pasar algo parecido. Esto es algo que llevo diciendo mucho tiempo. Tiene que hacer algo el barco para que le agarremos ese cariño. Porque a día de hoy, el Thousand Sunny nos sigue pareciendo un simple barco cuando el Merry siempre fue algo más, porque Oda a lo largo de los capítulos fue desarrollando varias cosas, y es que hasta en el arco de Skypiea el mismo Usopp ve el Clavauterman y empiezan a plantearnos desde allí que ya algo raro con el barco pasa. Entonces más adelante desemboca en un Water 7 en Enies Lobby y ahí vemos lo que pasa con el barco. Entonces eso es interesante. Pero ¿qué va a pasar con el barco? ¿Qué va a pasar? Yo llevo tiempo diciendo que algo tenía que pasar con el barco, pero no veía exactamente el qué. Pensaba que quizás podía ser en Elbaf, ya que el barco está hecho de la madera del árbol Adam, y para repararlo necesitan cambiar esa madera por otra madera del árbol Adam, y el árbol Adam está en Elbaf, es decir, para obtener madera de allí la cortarían de allí mismo y se la pondrían al barco, lo cual obviamente sería interesante, lo cual obviamente sería muy muy interesante, y no veía exactamente qué podía hacer. Viendo estos diálogos yo creo que queda muy claro qué va a hacer y qué va a hacer Oda también con el barco, porque vemos como dice Edison que el barco necesita ayuda y que le gusta pensar que los milagros puedan hacerse realidad, pero es un científico. Volviendo a hablar de milagros, bien, yo quiero hablar aquí de algo que creo que
puede ser interesante, y es que creo que el Thousand Sunny puede romper las barreras incluso de la propia ciencia. Ya nos han dicho que el barco no va a pasar, que hay un 100% de probabilidades que no lo logre. Edison va a hacer algo para que el barco llegue, se supone. A mí me da la sensación de que lo que va a hacer Edison va a ser interesante, pero no creo que sea definitivo para que el barco pase. Puede ser hasta que falle. Puede ser que Edison vaya a hacer algo, no lo haga y diga, no, el barco no va a pasar, he fallado haciendo esto, el barco no va a pasar, es imposible que pase. O que la probabilidad pase del 100% al 99%. Es decir, que ahora haya un 1% de probabilidades de que sí lo logre. Pero ¿por qué va a pasar el barco? ¿Por suerte? ¿Por guión? No. Va a pasar por algo que creo que sería interesante ver que podría no solo estar creándose, sino acabar de crearse justo ahora. Y es que una cosa importante en esta escena es que vemos a Usopp que está confiando. Usopp está confiando, le está diciendo a Edison, no va a pasar el barco, no va a cruzar, no va a llegar al otro lado, no está el Vega Force, no vais a poder pasar. Entonces Usopp dice, el Coup de Basta está preparado, cuando lleguen nos vamos, confiando en ese barco, confiando y teniéndole mucho cariño a ese barco y demostrando pues como que también confía en ese barco, cosa que pasó muy similar con el Merry cuando él confiaba siempre en el barco. Y el Merry... ¿Por qué le agarramos sobre todo mucho cariño al Merry? Porque sobre todo nos pegó una salvada histórica en Enies Lobby cuando parecía que todo estaba perdido y vino a salvarnos. Entonces, yo creo, y de verdad no creo que sea una locura, creo que es posible que el barco vaya a realizar esta acción, vaya a poder volar o vaya a poder pegar ese impulso extra para que el barco llegue. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si la isla está aquí y tienen que llegar a este punto que esté aquí abajo, a lo mejor el barco normal no llegaría. Pero cuando ellos pegan el salto, cuando pegan el Coup de Bars, el barco va a hacer algo para que llegue más tiempo. Y tú dirás, Taira, ¿esto cómo puede ser? Bueno, hemos visto un barco que ha navegado solo, se ha ido hasta allí y todo esto. ¿Por qué? Por el Clavauterman, el espíritu del barco. Creo que aquí puede ser interesante que veamos el Clavauterman del Thousand Sunny por primera vez, porque no lo hemos visto todavía, el Clavauterman del Thousand Sunny. ¿Por qué? Ya hemos pasado varios arcos con el Thousand Sunny. Hemos pasado Isla Gyojin, hemos pasado Punjazar, hemos pasado Dressrosa, Zou, Whole Cake, Guano y ahora en Egghead. El momento en el que necesitamos el barco, ahora que se mueva, que nos saque de aquí, es ahora. El momento en el que el barco parece imposible que pueda salvarse es aquí, porque otra opción que tuvimos en un momento fue cuando al final del arco de Whole Cake parecía como que iban a bombardear el barco, no había manera de escapar de allí y tal, y vino el... no recuerdo el nombre, acababa en Ushi o algo así, bueno, el gigante ese del mar, el gigante ese del mar que nos guardó en su boca y nos sacó de allí nadando y pudimos escapar de Big Mom, pero el barco no hizo nada. Ese era un momento en el que el barco quizás podía haber hecho algo, pero hasta el momento no ha hecho nada, nadie. O sea, el barco no ha tenido tampoco demasiada importancia en el momento crucial de que tenga que salvarnos. Entonces, creo que es aquí el momento perfecto para que esto pueda moverse, para que el barco pueda desarrollar su Clavauterman. ¿Por qué? Porque como digo, aparte de haber pasado varios arcos y todo el tema, Usopp está demostrando confianza en ese barco, está demostrando cariño. Todos los Mugis ya le tienen mucho más cariño a este barco, sobre todo también los que pasaron por el Merry y todo el cariño, obviamente ese, pero sobre todo hay algo importante y es que el creador del barco ha estado en el barco desde entonces. Y de hecho, ¿sabéis quién estuvo protegiendo el barco durante 2 años? El mismo Kuma. ¿Y quién está en la isla y quién es el eje principal de todo lo que está ocurriendo en Egghead? El mismo Kuma. Los pacifistas, Bonnie, Vegapunk, las frutas, todo esto viene también a raíz de Kuma. Y Kuma es quien estuvo protegiendo ese barco durante 2 años. ¿Vosotros no creéis que ese barco ya tiene suficiente cariño como para desarrollar un Clavauterman? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y en el momento en el que tenemos que agarrarle cariño, que nos tiene que demostrar el barco que merece estar con nosotros, que somos ya la tripulación de los Yonkous y que tenemos que ir a ser ya el rey pirata al finalizar la serie y todo, es ahora. Ahora es el momento en el que el Thousand Sunny tiene que sacar su Clavauterman y tiene que hacer su movimiento estrella y tiene que poner de su parte para salvar a los Mugis. Es el momento perfecto, de verdad, o sea, este es el momento perfecto. No sé si será justo ahora cuando salgan o en algún momento de tal, pero ya están dejando cosas como el barco no va a mover, o sea, no va a pasar de allí 100%, es imposible tal. O sea, están como diciendo que no, cuando sabemos que tenemos que salir de aquí con el barco. Entonces, creo que es momento para que el barco haga algo si quiere salir de la isla. O sea, si el barco quiere saltar a esa distancia, tiene que hacer algo ahora mismo el barco por su propia cuenta. Y este es el momento perfecto. Entonces, yo he visto que esto nadie lo ha comentado y a mí me parece bastante evidente. O sea, viendo todo este diálogo, cuando Oda te pone algo de, es 100% imposible, es que no va a pasar, tú dices, vale, va a pasar, pero ¿cómo? ¿Cómo va a pasar? Bueno, pues
tiene que haber cosas que desafíen a la ciencia, tiene que haber un milagro, que es lo que dice Edison en su diálogo, diciendo que le encanta pensar que los milagros pueden hacerse realidad, pero que es un científico. Y el Klabautermann no deja de ser algo que la ciencia pues probablemente no pueda explicar, siendo esto una parte un poco de magia, que es algo que he comentado muchas veces en One Piece, que existe, que tenemos pruebas, que el mismo Oda ha hablado y ha dicho pues que hay personajes que son magos, como el gato que está en la tripulación de Basil Hawkins. Entonces es algo que la ciencia no podía explicar, y ver esto en un arco tan científico y ver como Vegapunk o uno de los Vegapunks y lo ve y diga: pero si esto no es posible, o sea, esto físicamente no se puede, ¿cómo ha pasado? Que luego quizás entienda el Klabautermann y ver que, bueno, pues por mucha inteligencia que yo tenga, siempre va a haber cosas que en el mundo no vamos a poder llegar a entender nunca. Entonces, creo que sería, aparte de algo muy bonito para el barco, sería muy bonito para el arco, muy bonito para la enseñanza. Si lo relacionan con los 2 años que lo protegió Kuma, sería increíble, o sea, me parece una maravilla y de verdad yo estoy muy convencido de que esto puede pasar así. Y como digo, es algo que nadie ha comentado, pero yo de verdad sigo pensando que puede ser así. Pero bueno, de eso, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de esta teoría que os he comentado y todo el tema. Pero a mí personalmente me gusta.